Tenemos el gusto de contar con la presencia de la magíster Rosa María Aguirre, quien es especialista en Derecho Marítimo. Y Rosy, a la luz de los acontecimientos de guerra, de todas estas inseguridades en el sector marítimo, según los convenios MLC del 2026, ¿qué derechos les asisten a la gente de mar en escenarios como estos para que ellos lo tengan claro? ¿Qué pueden exigir? ¿Qué deben de cuidar? Coméntanos un poquito al respecto. Muy buenas tardes, Rosario. Es un gusto para mí estar aquí contigo, con la revista Transport, que siempre nos trae novedades y noticias muy interesantes. En cuanto a los derechos de la gente de mar, en casos de situaciones de guerra, pienso yo que el principal derecho que ellos tienen es que si ellos están en un viaje normal dentro de su contrato de trabajo y de repente les anuncian que van a cambiar de ruta y que van a pasar por una zona de guerra, o de repente ya estaba ese lugar en su itinerario, pero no se había desarrollado un conflicto tan grave. Entonces, a veces ellos no tienen conocimiento de que el convenio sobre el trabajo marítimo 2006, conocido como MLC 2006, permite que si el marino no está dispuesto a correr ese riesgo de pasar por esa área tan peligrosa, él manifieste su deseo de rescindir su contrato. Y sería una renuncia con causa justificada. ¿Qué significa eso? Que él no perdería sus derechos y el armador o el que está encargado de la administración de ese buque es responsable de pagarle todo hasta la terminación de su contratación, todos los salarios. Claro, y él se desembarcaría en el puerto más cercano. Se le tramitaría su repatriación en el puerto más cercano y todo eso lo paga el armador o el administrador o operador, porque hay tantos nombres para poder designar, ¿no?, a la persona encargada. Eso por una parte. Y por la otra parte, cualquier suceso que le acontezca, es decir, una lesión, una enfermedad, inclusive la muerte, por estar navegando en esas áreas en que de repente un daño colateral o algo, a lo mejor no atacaron al buque per se, pero pues le cayó, le afectó y ese marino salió lesionado. Entonces él tiene derecho, como estos son aspectos de la navegación, de la navegabilidad del buque, entonces él tiene derecho a que si no fue por culpa de su desobediencia a las reglas, sino que fue algo casual, algo fortuito. No fortuito, sino que algo que pasó por la situación de guerra que se estaba dando. Entonces él no tuvo la culpa, pero la nave, el administrador de la nave debe correr con esos gastos de hospitalización, de asistencia, de lo que fuere necesario. Por ejemplo, en estos casos en que las naves están atrapadas en el estrecho de Hormuz, vamos a darle el nombre y apellido, donde no se pueden mover ni para acá ni para allá. ¿Qué pasa? Él se quiere desembarcar y no puede. ¿Qué pasa en un escenario como ese? Sí, en un escenario como ese la situación es extrema y ahí hay que recurrir al recurso que se tenga más cercano y que sea más efectivo. Por ejemplo, la Federación Internacional de Transporte Marítimo, ella siempre apoya. Y lo primero que se debe hacer, si el buque está imposibilitado de moverse y está en una situación de permanente riesgo, es tratar de desembarcar a toda la tripulación para ponerla a salvo, porque la vida humana es siempre lo más importante. Claro. Entonces, no se puede hacer de golpe porque el buque no puede quedar sin gente adentro para operarlo, pero sí se puede ir programando en grupos para que desalojen. Y lo bueno del convenio sobre el trabajo marítimo 2006 es que se cuenta con algo que se llama la acción directa. Hoy en día, en cuanto a seguros, hoy en día se está exigiendo por parte de la Autoridad Marítima de Panamá que para poder entregar el certificado sobre el trabajo marítimo 2006, que es lo que le permite al buque navegar y se lo van a pedir en cualquier puerto al que llegue, si lo tiene, y si no se queda ahí parado, no sale, que el armador o el operador del buque contrate un seguro para prevenir estos casos de responsabilidad civil del operador del buque.
Y si no lo tiene contratado, o si lo contrató pero no lo mantiene vigente, esa es responsabilidad, por una parte, de la autoridad marítima, de que no verificó que ese seguro estuviese efectivo para ser cobrado. Pero en el caso de que sí exista, hay una acción directa. ¿Y qué significa la acción directa? Significa que no se necesita que el operador del buque vaya a la aseguradora, presente el reclamo y entonces espere que se lo acepten para entonces después ver si le paga o no al marino sus reclamaciones. No, ahora simplemente un pariente del marino afectado, si no puede el mismo marino o la ITF, que es esta Asociación Internacional del Transporte, Federación Internacional del Transporte, ellos pueden hacer la reclamación y el seguro tiene la obligación de desembolsar el dinero que se necesite para empezar las repatriaciones de estas personas. Excelente, excelente. Y eso se llama el abandono. Que incluye no solo la repatriación, sino también el pago de salarios caídos y el suministro de víveres, de combustible para la calefacción y para otras cosas, cuando el buque está en una situación de abandono. Naturaleza, sí, de abandono, claro. Así mismo. ¿Algo más que quieras añadir que te parezca interesante en estos escenarios que estamos viviendo? Porque me parece que es importante que la tripulación tenga esto refrescado. Porque, Dios mío, no sabemos cuándo hay tantos barcos abanderados por Panamá y es bueno que ellos sepan. Sí, hay muchos barcos abanderados por Panamá y esto es una gran responsabilidad. A veces no somos conscientes de lo que implica la labor que debe tener una autoridad marítima que tiene tantos buques portando su bandera en cualquier parte del mundo. Es un trabajo titánico poder darle seguimiento a todos estos buques. Entonces nos auxiliamos con la labor de lo que se conoce en derecho marítimo como los estados rectores de puerto. Y los estados rectores de puerto son esos funcionarios portuarios que suben a los buques a exigirles sus certificaciones técnicas, verificar el cumplimiento, y si no tienen sus certificados técnicos al día o la licencia de los tripulantes, alguna está vencida o se nota que es falsificada, cualquier situación irregular, inclusive una queja que pongan los marinos en ese momento en que el inspector de un puerto extranjero sube a verificar el buque, entonces ese buque se va a quedar ahí parado. Y que un buque se quede parado significa pérdida de dinero, estar sujeto a que te presenten una demanda cuando tú llegas al final del viaje y la mercancía pues llegó tarde o llegó dañada porque era perecedera, se pasó del término. Y en términos de trabajadores es verificar que se esté cumpliendo con todas las condiciones de una vida digna, de una vida justa, un trabajo sin discriminaciones, con sus comidas equilibradas, balanceadas, 3 veces al día, con todo lo que necesitan para poder desarrollarse adecuadamente. Y todo esto es lo que se verifica en cuanto al Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, son derechos de los trabajadores. Ahora, eso es en cuanto a los buques comerciales. Sí. Pero los de guerra, no. Los buques de guerra están fuera del alcance de todos los convenios internacionales, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia legislación, a veces mucho más rígida, pero por el motivo de ser buques al servicio del Estado, buques de guerra, no puede la legislación aplicable a buque mercante ser también para ellos. Ellos tienen como en el ejército, ¿verdad? De tierra, son juzgados por un tribunal de guerra, una corte marcial. Entonces es más o menos lo mismo con los buques. No se les puede juzgar ni medir por los mismos parámetros. Ahora ellos tienen que obedecer, ellos tienen que tener sus propias reglamentaciones y muchas veces en los aspectos que son meramente técnicos pues se sigue la misma línea. Algo así como el SOLAS, como el MARPOL, ¿verdad? Obviamente, cuando hay una ausencia de legislación entra a regir, entonces... Sí, porque pueden tomar el modelo, pero no es que estén obligados por el SOLAS ni por el MARPOL. Ellos no los van a juzgar por eso, aunque evidentemente tienen que tener sus normas de seguridad, sus normas de no contaminación, pero entre ellos. Rosy, muchísimas gracias por habernos ilustrado
esto es vital en estos momentos y tal vez en todos los momentos, porque siempre hay incidentes y apreciamos mucho la contribución con tu libro, con los aportes que haces a esta revista, con tus magníficas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosario, muchas gracias a la revista por esta oportunidad y siempre a la orden.